Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos a la parte número 6 de estas historias, de estos relatos de horror de H.P. Lovecraft. Vamos a continuar con el capítulo 3 de Herbert West, Reanimador. Capítulo 3. 6 disparos bajo la luz de la luna. No es habitual descargar con total precipitación los 6 tiros de un revólver, cuando con uno hubiera sido más que suficiente. Pero hubo muchas cosas en la vida de Herbert West que no eran comunes. Por ejemplo, no es corriente que un médico recién egresado de la universidad se vea obligado a disimular las causas que lo llevan a elegir determinada casa y consulta. Sin embargo, ese fue el caso de Herbert West. Cuando ambos obtuvimos el título en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic e intentamos sobrellevar nuestras penurias instalándonos como facultativos de medicina general, tuvimos mucho cuidado en ocultar que la elección de nuestra casa se debía a su aislamiento y su cercanía al cementerio. Un afán de soledad de esas características rara vez no tiene fundamentos, y como es natural, también nosotros los teníamos. Nuestras necesidades se debían a una labor marcadamente impopular. En la superficie éramos solo médicos, pero por debajo teníamos objetivos de mucha más y terrible importancia, ya que lo esencial en la vida de Herbert West era adentrarse en las oscuras y prohibidas regiones de lo desconocido, en las que esperaba hallar el secreto de la vida y restituir perpetua animación al frío barro del cementerio. Una labor de esas características requiere extraños materiales, entre ellos cadáveres humanos recientes. Y para estar abastecido de ese tipo de materiales indispensables, uno debe vivir en forma discreta, no muy distante de un lugar de enterramientos anónimos. West y yo nos conocimos en la universidad, y fui el único que simpatizó con sus horribles experimentos. De a poco me fui convirtiendo en su ayudante inseparable, y ahora que habíamos dejado la universidad, debíamos seguir juntos. No era fácil que 2 doctores encontraran trabajo juntos, pero finalmente, por influencia de la universidad, se nos encomendó una consulta en Bolton, un pueblo industrial del cercano a Arkham, la sede universitaria. Las fábricas textiles de Bolton son las más importantes del valle de Miskatonic, y sus operarios políglotas nunca fueron buenos y gratos pacientes para los médicos de la zona. Hicimos la elección de nuestra casa con sumo cuidado, y finalmente nos decidimos por un edificio ruinoso, cercano al final de Pond Street, a 5 números del vecino más próximo y apenas separado del cementerio por una extensión de pradera interrumpida por una estrecha franja de espeso bosque que hay al norte. Esta distancia era más grande de lo que hubiéramos querido, pero no hallamos una casa más cercana, a menos que nos hubiéramos instalado del otro lado del prado, pero ya quedábamos muy alejados del distrito industrial. Pero eso no nos produjo demasiado descontento, ya que no había vecinos entre nosotros y nuestra siniestra fuente de abastecimiento. La distancia era grande, pero podríamos transportar nuestros mudos ejemplares sin ser molestados. Desde el mismo inicio nuestro trabajo fue sorprendentemente abundante, bastante abundante como para dejar satisfechos a la mayoría de los jóvenes doctores y bastante abundante como para aburrir y pesar a aquellos estudiosos cuyo verdadero interés era otro. Los operarios de las fábricas eran de inclinaciones medio turbulentas, de modo que además de sus cuantiosas necesidades de asistencia médica, sus habituales golpes, cuchilladas y peleas nos daban mucho trabajo. Pero lo que despertaba nuestro verdadero interés era el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano, un laboratorio con una amplia mesada bajo luces eléctricas, donde en las primeras horas de la madrugada a menudo aplicábamos las diversas soluciones de West en las venas de los restos que sacábamos de la fosa común.
West experimentaba con inquietud, tratando de hallar algo que pusiera nuevamente en marcha los signos vitales, luego de que ese fenómeno que llamamos muerte los hubiera interrumpido. Pero chocaba con los obstáculos más horribles. El compuesto debía tener diversas composiciones para cada tipo en especial. El que servía para los conejillos de Indias no era utilizable en seres humanos, y cada clase requería sensibles modificaciones. Los cuerpos debían ser excepcionalmente frescos, ya que una leve descomposición de los tejidos cerebrales hacía imposible que la reanimación fuera óptima. En efecto, la mayor parte del problema radicaba en conseguir cadáveres lo suficientemente frescos. West había tenido horrorosas experiencias durante sus experimentos secretos que había realizado en la universidad con cadáveres de dudosa calidad. Los efectos de una reanimación parcial o imperfecta eran mucho más horribles que los fracasos absolutos, y ambos teníamos recuerdos espeluznantes de ese tiempo de consecuencias. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja abandonada de Meadow Hill, Arkham, no habíamos dejado de sentir una amenaza secreta. Y West, a pesar de que en casi todo sentido era un autómata frío, científico, rubio y de ojos azules, frecuentemente confesaba con estremecimiento que le parecía ser víctima de una furtiva persecución. Tenía la sensación de que lo seguían, ilusión psíquica debido a sus trastornos nerviosos, aumentados por el innegablemente perturbador suceso de que al menos uno de los 3 ejemplares reanimados seguía vivo, un ser espantoso y carnívoro que permanecía encerrado en una celda acolchada en Sefton. Además, había otro, el primero, cuyo verdadero destino nunca llegamos a conocer. Tuvimos bastante fortuna con los ejemplares de Bolton, muchas más que con los ejemplares de Arkham. Habían pasado unas pocas semanas desde que nos instalamos cuando nos apoderamos de una víctima de un accidente en la misma noche de su entierro, y logramos que abriera los ojos con una expresión que nos asombró por su lucidez, antes de que la solución fallara. Había perdido un brazo. Tal vez, de haber tenido el cuerpo entero, hubiésemos tenido mayor suerte. Luego de ese día y hasta el siguiente mes de enero, realizamos 3 ensayos más. Uno fue un rotundo fracaso. En otro, conseguimos que hubiera movimiento muscular. En cuanto al tercero, el resultado fue estremecedor. Se irguió por sus propios medios y emitió un sonido gutural. Luego nos tocó una época de mala suerte. El número de defunciones descendió y los entierros que se realizaban eran de ejemplares muy enfermos o mutilados para que los pudiéramos aprovechar. Rastreamos las pistas de toda defunción que ocurriese y de las consecuencias en que sucedían en un cuidado sistemático. No obstante, en una noche de marzo sorpresivamente conseguimos un ejemplar que no provenía de la fosa común. El puritanismo reinante en Bolton había prohibido la práctica del boxeo, la que no dejaba de obrar consecuentemente. Era común que hubiera combates mal dirigidos entre obreros, y de vez en cuando llegaba de afuera algún campeón profesional de poca monta. Esa noche, hacia fines de invierno, se había celebrado un combate de ese tipo, evidentemente con consecuencias nefastas, ya que vinieron a buscarnos 2 polacos asustados, suplicándonos en un lenguaje incoherente que atendiéramos un caso muy secreto y desesperado. Nos llevaron a un cobertizo abandonado, en donde aún permanecía a algunos espectadores extranjeros, observando asustados un cuerpo negro que yacía desfallecido en el suelo. En el combate se habían enfrentado Kid O'Brien, un joven torpe y ahora temeroso, con una nariz en gancho muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el betún del Harlem. El negro había caído noqueado, y luego de un breve examen nos dimos cuenta que no se recuperaría.
Era desagradable, con pinta de gorila, unos brazos extremadamente largos que se asemejaban en forma inevitable patas anteriores, y un rostro que irremediablemente hacía pensar en los insondables secretos del Congo y los llamados de los tambores bajo una misteriosa luna. Debió tener peor aspecto estando vivo, pero el mundo contiene abundantes fealdades. Aquella gente despreciable estaba asustada, ya que desconocían qué podía recriminarles la ley si llegaba a conocerse el caso, y se sintieron realmente agradecidos cuando West, a pesar de mis involuntarios estremecimientos, se ofreció a librarse del cuerpo en secreto, ya que sabía bien cuáles eran sus intenciones. Una luna resplandeciente completaba el paisaje sin nieve, pero vestimos el cadáver y lo transportamos entre ambos hasta la casa por calles desiertas y el llano, del mismo modo que llevamos un cadáver semejante una horrible noche en Arkham. Llegamos a la casa por el llano de atrás, ingresamos el ejemplar por la puerta trasera, lo bajamos al sótano y lo preparamos para el habitual experimento. El temor de toparnos con la policía era tontamente considerable, a pesar de que habíamos calculado nuestro recorrido de modo que no nos encontráramos con el agente que hacía guardia por aquel distrito. El resultado fue decepcionante hasta el enojo. Con su horrible aspecto, la presa fue completamente insensible a todas las clases de soluciones que le inyectamos en su brazo negro. De modo que, como las horas del alba se aproximaban peligrosamente, hicimos lo mismo que hacíamos con los demás. Lo arrastramos por el llano hasta la franja de bosque lindera al cementerio y lo enterramos allí de la mejor manera que la tierra helada nos permitió. La sepultura no era demasiado profunda, pero era tan buena como la del anterior ejemplar, el que se había erguido y había proferido un grito. A la luz de nuestras linternas, lo tapamos cuidadosamente con hojas y ramas secas, con la seguridad de que la policía no lo llegaría a descubrir nunca en medio de un bosque tan oscuro y espeso. Al día siguiente me alarmé, porque un paciente trajo la noticia de que se sospechaba que alguien había muerto en un combate. West estaba preocupado por otro motivo. Lo habían llamado en la tarde para que atendiese un caso que había terminado amenazadoramente. Una italiana, al extraviarse su hijo, un niño de 5 años que había desaparecido en la mañana y no había regresado a comer, se había puesto histérica y presentaba algunos síntomas muy alarmantes, ya que tenía problemas de corazón. Era una histeria desmesurada, dado que el chico se había escapado en más de una ocasión. Pero los campesinos italianos son sumamente supersticiosos, y aquella mujer parecía tanto o más angustiada por los presagios que por los acontecimientos. Llegando las 7 de la tarde, la mujer falleció, y su esposo se puso furioso y armó un espantoso escándalo, culpando a West de no haberle salvado la vida, con manifiestas intenciones de matarlo. Los amigos lo amarraron cuando lo vieron sacar un cuchillo, y West se marchó en medio de alaridos inhumanos, maldiciones y juramentos de venganza. Ya entrada la noche, en su último dolor, el hombre parecía haberse olvidado de su hijo, que todavía no había vuelto. Se habló de buscarlo en el bosque, pero casi todos los amigos y familiares se ocuparon de la difunta y del vociferante marido. Total, West se vio sometido a una fuerte tensión nerviosa. Pensar tanto en la policía como en el italiano lo agobiaban en forma tremenda. Nos fuimos a dormir a eso de las 11, pero yo no descansé bien. Bolton tenía una policía realmente eficaz para ser un pueblo pequeño, y yo no podía parar de pensar en el escándalo que se armaría si se llegaba a descubrir lo de la noche anterior. Podía significar el fin de nuestro trabajo en la localidad y tal vez la cárcel para ambos. Me intranquilizaban los rumores que había sobre el combate de boxeo. Ya pasadas las 3, el resplandor de la luna me dio de lleno en los ojos, pero no fui a cerrar las persianas y solo me di vuelta. Un poco después sonaron unos golpes enérgicos en la puerta trasera.
Me quedé inmóvil, un poco aturdido. Luego oí a West llamar a mi puerta. Estaba en bata y zapatillas y llevaba un revólver y una linterna eléctrica. Al ver el arma comprendí que estaba más inquieto por el italiano que por la policía. Sería mejor que ambos bajáramos, susurró. Deberíamos contestar. Tal vez sea un paciente. No sería raro que uno de esos idiotas llamara por la puerta trasera. Así que bajamos los dos con sigilo, con cierto temor, en parte justificado y en parte debido solamente a las misteriosas primeras horas de la madrugada. Llamaron nuevamente, pero más fuerte. Cuando llegamos a la puerta, corrí el cerrojo cautelosamente y abrí de par en par. Y cuando la luz de la luna nos reveló la figura que teníamos delante, West hizo algo muy extraño. Pese al evidente peligro de atraer a la policía sobre nuestras cabezas, cosa que por fortuna no sucedió gracias al relativo aislamiento de nuestra casa, mi compañero de repente, de modo innecesario y nervioso, vació toda la carga de su revólver sobre el visitante nocturno. Porque no se trataba ni del italiano ni de la policía. Había, recortándose horrendamente contra la espectral luna, un ser enorme y deformado, inconcebible salvo en las pesadillas. Una aparición de ojos vidriosos, negra, casi en cuatro patas, cubierta por hojas, ramas y lodo, sucia de sangre coagulada, y que mostraba entre sus dientes algo cilíndrico, espantoso, blanco como la misma nieve, terminado en una mano ínfima. Y así finaliza este segundo capítulo de Herbert West, Reanimador. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden por favor de suscribirse, dejar likes y sus comentarios. Hasta mañana.